Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están, bellezas? Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy. Y bueno, por el título ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Exacto. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can. Su boda soñada será real. Tendremos ese final feliz que todos, absolutamente todos, estamos esperando. Prepárense porque hoy vamos a analizarlo todo. Así que si son fans de esta increíble historia, si están tan enganchados como yo a cada episodio, si se mueren por saber qué pasará, este es el vídeo que estaban esperando. Vamos a repasar los altibajos, los momentos románticos, los obstáculos y, por supuesto, las teorías que están inundando Internet. Vamos a desmenuzar cada detalle para ver si realmente hay esperanza para ese final de cuento de hadas. Antes de empezar, por si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo como este y estarán al día con todos los análisis, las reacciones, las teorías y, por supuesto, los chismecitos de sus series favoritas. Suscríbanse ahora mismo. Ya. No se arrepentirán. ¿Me lo prometen? Ok, ahora sí. Empecemos a hablar de Demet y Can. Desde el principio, su historia nos ha cautivado. Esa química, esa conexión, era innegable. Vimos florecer el amor entre ellos, superando las adversidades, riendo juntos, y por supuesto llorando también. Porque, seamos honestos, en esta historia el drama está a la orden del día. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que la historia de Demet y Can sea tan especial, tan adictiva? ¿Qué es lo que nos ha enganchado desde el primer momento? La respuesta, mis amores, es simple: la magia de la conexión. La conexión que existe entre ellos, esa chispa que salta con cada mirada, con cada roce, con cada palabra. Es esa conexión la que nos hace creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Recordemos los momentos más bonitos, ¿verdad? Esas miradas cómplices, esos roces casuales que terminaban en un abrazo apasionado. ¡Ay, qué bonito era todo! Y luego, claro, las declaraciones de amor, los momentos tiernos cuando por fin se daban cuenta de que estaban locamente enamorados. Una maravilla. Esos momentos, esos instantes de felicidad, son los que nos hacen creer en el poder del amor. Son los que nos hacen soñar con encontrar a nuestra media naranja, con vivir una historia de amor tan intensa y apasionada como la de Demet y Can. La historia de Demet y Can es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia de crecimiento, de superación, de aprendizaje. Hemos visto a Demet y a Can evolucionar, cambiar, madurar. Hemos sido testigos de cómo han aprendido a enfrentar sus miedos, a superar sus inseguridades, a confiar el uno en el otro. Y eso, mis amores, es lo que hace que esta historia sea tan valiosa. Pero claro, el camino no fue fácil. Porque, ¿qué sería una buena historia sin villanos y obstáculos? Ahí es donde entra la malvada de turno. Esa persona que siempre intenta separarlos, que quiere interponerse en su camino, que inventa mentiras y manipula situaciones. ¡Uf! ¡Qué estrés! Y por supuesto también están los malentendidos, las decisiones impulsivas, los secretos guardados, todo eso que pone a prueba su amor. En toda historia de amor, siempre hay un villano, una persona que intenta separar a los protagonistas. En el caso de Demet y Can, hemos tenido varios villanos, cada uno con sus propios motivos y con sus propias estrategias. Pero ¿por qué son tan importantes los villanos en una historia de amor? Porque son los que ponen a prueba el amor de los protagonistas. Son los que les obligan a luchar, a superar obstáculos, a demostrar que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Y luego están los obstáculos, esos retos que deben enfrentar los protagonistas para estar juntos. En el caso de Demet y Can, hemos tenido muchos obstáculos, malentendidos, secretos, decisiones impulsivas, etc. Pero ¿por qué son tan importantes los obstáculos en una historia de amor? Porque son los que hacen que el amor sea más valioso. Son los que les enseñan a los protagonistas a luchar, a perseverar, a valorar lo que tienen. Y ahora, llegamos a la pregunta clave: ¿será su boda soñada real? ¿Lograrán superar todos estos obstáculos y al final, llegar al altar? Es la pregunta que nos mantiene en vilo. Y para responderla, vamos a analizar varios puntos. Primero, la evolución de sus personajes. Hemos visto cómo han crecido, cómo han aprendido a superar sus miedos, a confiar el uno en el otro.
Demet, fuerte y decidida, siempre dispuesta a luchar por su amor. Can con su encanto pero también con sus inseguridades que al final encuentra en Demet la estabilidad que necesitaba. Han cambiado lo suficiente para enfrentar los desafíos del futuro. Esa es una parte importante del análisis. La evolución de los personajes es crucial para determinar si su amor es lo suficientemente fuerte para revivir. Hemos visto a Demet pasar de ser una mujer insegura y con miedo al compromiso, a una mujer fuerte, decidida y dispuesta a luchar por lo que quiere. Ha aprendido a confiar en sí misma, a defender sus sentimientos y a no dejarse influenciar por los demás. Can, por su parte, ha pasado de ser un hombre encantador pero con inseguridades y miedos al compromiso, a un hombre maduro, responsable y capaz de tomar decisiones. Ha aprendido a confiar en Demet, a expresar sus sentimientos y a luchar por su relación. Estos cambios en sus personalidades son fundamentales para determinar si están listos para el futuro. Han aprendido a comunicarse, a apoyarse mutuamente y a superar los obstáculos juntos. Han demostrado que son capaces de crecer juntos y de construir una relación sólida basada en el amor, el respeto y la confianza. Segundo, la conexión que aún existe entre ellos. A pesar de las peleas, de los distanciamientos, de las traiciones, la chispa sigue ahí. Es innegable la atracción que sienten, la complicidad que comparten. Será suficiente para superar todo lo que han pasado. El amor es un ingrediente fundamental, pero no lo es todo. La conexión entre Demet y Can es la base de su relación. Es la chispa que enciende la pasión, la complicidad que les une y la atracción que les mantiene unidos. A pesar de los obstáculos y las dificultades, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte. Se puede ver en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se buscan. Es una conexión que va más allá de la atracción física, es una conexión emocional, mental y espiritual. Pero, ¿será suficiente para superar todo lo que han pasado? El amor es un ingrediente fundamental, pero no lo es todo. Para que una relación funcione, se necesita algo más que amor. Se necesita confianza, respeto, comunicación, compromiso y muchos otros ingredientes. Demet y Can han demostrado que tienen mucho amor, pero ¿tienen todos los demás ingredientes? Tercero, las teorías de los fans. Internet está lleno de teorías, de predicciones, de deseos. Algunos creen en un final feliz, con boda y niños incluidos. Otros son más pesimistas y creen que las cosas se complicarán aún más. Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales. ¿Qué predicen ustedes? ¿Cuál es su teoría favorita? Comenten abajo. Me encanta leerlos. Las redes sociales son una fuente inagotable de teorías y predicciones sobre el final de la historia de Demet y Can. Los fans de la serie han analizado cada episodio, cada detalle, cada gesto para intentar adivinar qué sucederá. Algunos creen en un final feliz, con boda, hijos y una vida de ensueño. Otros son más pesimistas y creen que las cosas se complicarán aún más, incluso llegando a un final trágico. Las teorías de los fans son muy variadas y reflejan las diferentes expectativas y deseos de la audiencia. Algunos fans creen que Demet y Can merecen un final feliz después de todo lo que han pasado. Otros creen que la historia debe ser realista y que no todos los amores terminan bien. Lo importante es que las teorías de los fans demuestran el compromiso y la pasión de la audiencia por la historia. Los fans están involucrados en la historia, se preocupan por los personajes y quieren saber qué sucederá. Cuarto, las pistas que nos han dado los guionistas. A veces nos dejan pequeños indicios, detalles sutiles que nos dan una pista sobre el futuro. ¿Han notado alguna pista importante en los últimos capítulos? ¿Alguna frase, alguna mirada, alguna acción que nos indique hacia dónde se dirige la historia? Analicemos. Los guionistas son expertos en dejar pistas y detalles sutiles que nos dan una idea de lo que sucederá en el futuro. Estos indicios pueden ser una frase, una mirada, una acción o cualquier otro detalle que nos dé una pista sobre el destino de los personajes. En los últimos capítulos, los guionistas han dejado varias pistas que podrían indicar el final de la historia. Han habido frases que sugieren un futuro prometedor para Demet y Can, miradas que revelan la complicidad y el amor que aún sienten, y acciones que demuestran que están dispuestos a luchar por su relación. Es importante analizar estas pistas para tener una idea de lo que sucederá en el final de la historia. Los guionistas quieren que la audiencia se mantenga enganchada y que siga especulando sobre el destino de los personajes.
Y por último, pero no menos importante, la importancia del final feliz. En este tipo de historias el final es crucial. El público, después de tanto drama, de tanto sufrimiento, espera un final que les haga suspirar, un final que les haga creer en el amor verdadero. ¿Será posible decepcionar a los fans? La presión es enorme. El final de una historia de amor es crucial para el público. Después de tanto drama, sufrimiento y emoción, la audiencia espera un final que les haga suspirar y creer en el amor verdadero. Un final feliz es lo que la mayoría de la gente espera, pero ¿es siempre necesario? ¿Es posible decepcionar a los fans? La presión es enorme para los guionistas. Un final feliz puede ser el final perfecto para una historia de amor. Puede ser el final que la audiencia necesita para creer en el amor, para soñar con encontrar a su media naranja y para tener esperanza en el futuro. Pero ¿qué pasa si el final no es feliz? ¿Qué pasa si los protagonistas no logran superar los obstáculos y no terminan juntos? Un final no feliz puede ser igualmente válido. Puede ser un final realista, que refleje la vida real y que demuestre que no todos los amores terminan bien. Un final no feliz puede ser impactante, emocionante y puede hacer que la audiencia reflexione sobre la vida y el amor. La presión para los guionistas es enorme, ya que deben crear un final que satisfaga a la audiencia y que sea coherente con la historia. El final debe ser emocionante, emotivo y debe hacer que la audiencia se sienta satisfecha. Así que, después de analizar todos estos puntos, ¿qué puedo decir? Mi intuición me dice que sí. Creo que Demet y Can, después de todo, lograrán superar todos los obstáculos. Creo que se merecen ese final feliz que tanto esperamos. Creo que la boda soñada, al final, será real. Pero las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Así que no podemos descartar nada. Después de analizar todos los puntos, mi intuición me dice que sí, que Demet y Can lograrán superar todos los obstáculos y que su boda soñada será real. Creo que se merecen ese final feliz después de todo el sufrimiento que han pasado. Creo que su amor es lo suficientemente fuerte para superar cualquier adversidad. Sin embargo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Los guionistas podrían tener un final inesperado reservado para nosotros. Podrían haber giros de trama, nuevos obstáculos y nuevos desafíos que podrían poner en peligro su felicidad. Por lo tanto, no podemos descartar nada. Lo importante es que, independientemente del final, hayamos disfrutado de esta maravillosa historia. De los personajes, de las emociones, de la trama. Nos han hecho reír, llorar y soñar. Y para mí, eso ya es un gran logro. Independientemente del final, lo importante es que hayamos disfrutado de esta maravillosa historia. Nos ha hecho reír, llorar y soñar. Nos ha hecho creer en el amor verdadero, en la amistad y en la superación personal. La historia de Demet y Can ha sido una montaña rusa de emociones. Hemos experimentado la felicidad, la tristeza, la emoción y la intriga. Hemos reído con sus ocurrencias, hemos llorado con sus sufrimientos y hemos soñado con su final feliz. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya dado más motivos para seguir emocionados con la historia de Demet y Can. Espero sobre todo que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios. Déjenme saber qué opinan, qué teorías tienen, qué es lo que más les gusta de esta historia. Quiero saberlo todo. Comenten abajo. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, familiares, con todos los fans de Demet y Can. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ayúdennos a crecer y a seguir creando contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Un abrazo enorme. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.